Rock and roll, everybody let's lose control. All upon them we... Mientras que en los niños, la mayoría de los casos, los dolores en el oído suelen estar relacionados con patología infecciosa del oído, la otalgia en los adultos, en la mitad de los casos, suele estar relacionada con problemas originados en zonas distintas al oído. De ellos algunos hemos hablado, por ejemplo, el síndrome temporomandibular, problemas en la mandíbula. También pueden ser relacionados a problemas con los dientes, con la orofaringe o incluso con ganglios o adenopatías que aparecen en el cuello. Con todo, no es raro que un paciente acuda porque tiene dolor en el oído y en el adulto este sea debido a una otitis. Otitis significa una inflamación en el oído y que puede afectar a una de las tres partes en el que se divide el oído. Oído externo, pabellón auricular, hasta lo que es el conducto del oído hasta llegar hasta el tímpano. Oído medio o caja timpánica, donde están los huesecillos y se produce la transmisión desde el tímpano a la parte sensitiva del oído medio y se llama la tercera parte el oído interno. Cualquier inflamación en esta parte del oído produce dolor y es el síntoma que hoy estamos hablando. Sin embargo, es importante reconocer o identificar otros síntomas que nos pueden orientar al diagnóstico. En concreto, es fundamental controlar la temperatura, saber si hay o no fiebre, si hay supuración, es decir, si hay secreción por parte del oído que nos orientarían a un tipo de inflamación u a otro, si hay sordera o falta de audición en uno o en otro del oído. Y también otro de los síntomas importantes a tener en cuenta son los zumbidos, una sensación de ruidito que aparece en el oído, que puede ser unilateral o bilateral, o la presencia de sensación de mareo o vértigo. Cuando hablamos de inflamación que afecta al oído externo, llamamos otitis externas. Suelen ser producidas por pequeños granitos, forúnculos, que igual que en la piel, produce ese granito, está en una zona incómoda y produce edema, inflamación y suele ser bastante doloroso. Cuando afecta todo lo que es la piel del conducto externo, también puede producir falta de audición, dolor intenso e incluso fiebre. Cuando afecta la infección o la inflamación al oído medio, se llamamos otitis media. Las otitis medias, en la mayoría de los casos, el 80-90% suele estar producida por virus, con lo cual no precisan antibiótico. Y estas otitis producen inflamación, dolor y suele ser acompañada de fiebre. Suele acompañar a los cuadros catarrales. También hay otro tipo de proceso que se llaman otitis serosa. Produce un acúmulo de mucosidad en lo que es el conducto que va desde la nariz hasta el oído, la trompa de Eustaquio. Esta trompa sirve para airear el oído medio. Cuando éste se obstruye por mucosidad, que suele ocurrir al final o durante un proceso catarral, nosotros tenemos molestias en el oído, sensación de dolor o malestar en el oído, que no suele ser tan intenso como en la otitis media aguda, pero que sí que nos produce por un periodo bastante largo, que muchas veces nos llega a desesperar, esa sensación de ocupación del oído, sensación de no oír bien o sensación de no tener despejado lo que es la zona de la nariz y de la audición. En este caso sí que tengo que indicarte que hay que tener un poquito de paciencia, puesto que la medicación difícilmente resuelve el problema y es el tiempo, durante 15 o 20 días, donde se va a ir resolviendo poco a poco esta alteración en el conducto, que es lo que nosotros solemos llamar tubaritis o congestión o inflamación de lo que es la trompa, que como te he dicho va desde la nariz hasta el oído. Y recomendaciones generales te puedo dar respecto a los cuidados de lo que es el oído. Pues en principio no manipular el oído, ni introducir objetos, ni limpiadores externos que puedan producir lesiones o erosiones dentro del oído. La higiene normal, igual que en el cuerpo, es suficiente para limpiar lo que es el conducto externo y el pabellón auricular. También es importante que cuando tengamos dolor, pues utilicemos analgésicos. Un analgésico tipo paracetamol o un antiinflamatorio tipo ibuprofeno, según la intensidad del dolor, puede aliviarnos y ser suficiente para manejarnos con la otitis externa o con la otitis media.
Cuando tenemos una otitis externa es importante evitar que entre agua en el oído, puesto esto produciría más inflamación y más dolor. Y en el caso de otitis agudas es fundamental pues proteger la vía respiratoria. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es evitar el tabaco, pero luego, como hemos comentado, la importancia del conducto que va desde la nariz hasta el oído, hay que mantener ventilado el oído medio y para eso es fundamental hacer lavados nasales por una fosa y por otra con agua marina y evitar sonarse cuando nos tenemos que quitar la mucosidad, evitar hacer 2 fosas nasales a la vez, intentando con una y luego con otra. Cuando tenemos otitis serosa, cuando hay acúmulo del moco dentro del oído, aparte también es interesante el que realicemos masticaciones que movilicen este conducto mediante, por ejemplo, chicle sin azúcar o molla de. Te recuerdo la importancia de controlarte la temperatura y de tener paciencia desde el punto de vista de la audición y de la recuperación de esa sensación de ocupación de espacio cuando tengas esa otitis serosa.